Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta hora. Todos podemos dar gracias porque el silencio se quebró, como decía esa alabanza, porque después de mucho tiempo esa promesa se cumplió. Y allá en Belén se anunció que había nacido el Salvador prometido. Así que esa alabanza nos recuerda, mi hermano, una razón más por la cual nosotros estamos agradecidos. Y es que la salvación llegó a nuestra vida, como veremos en esta mañana. Así que damos gracias a Dios por estar juntos, por comenzar este día de esta manera, como familia, preparando nuestros corazones, cultivando un corazón agradecido, mi hermano. Esto es un ejercicio que debemos hacerlo constantemente, todo el tiempo. Debemos cultivar, mover nuestro corazón a que sea un corazón agradecido. Usted sabe que usted tiene que ejercitar su corazón para eso. Porque naturalmente su corazón no será agradecido. Naturalmente su corazón se beneficiará de las cosas, pero no le dará gracias al que le dio las cosas. Su corazón natural, y el corazón natural de todo hombre, lo que le gusta son las bendiciones, pero no aquel que da las bendiciones. Así que no solamente sea este día, mi hermano, sino que día a día usted y yo cultivemos un corazón agradecido. Y para eso se practica. Para eso usted tiene que ser intencional todo el tiempo, dando gracias por lo que Dios ha permitido en su vida. Así lo dice la palabra en 1 Tesalonicenses. Dice, da gracias en todo. Mi hermano, da gracias a Dios en todo, por todo. No importa la circunstancia que estemos pasando. Así que hoy es un día más en que yo agradezco a Dios por mi familia, mi esposa, mi hijo, por ustedes y por la bendición y el cuidado que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Mi hermano, pero no es algo que hacemos hoy. Es algo que lo debemos hacer y cultivar diariamente. Así que en esta mañana queremos, antes de irnos, escuchar la palabra de Dios, una historia que precisamente nos ayuda a cultivar un corazón agradecido. Así que yo lo invito a que usted me acompañe a Lucas capítulo 17. Una historia muy famosa que habla del agradecimiento y refleja muy bien lo que hemos estado hablando. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Dice así la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre, gracias por tu palabra. Gracias en esta hora por este tiempo como iglesia, donde podemos comenzar el día, Señor, ejercitando un corazón agradecido. En esta hora te damos gracias por los alimentos, por la coinonía, por esta familia de hermanos que tú has juntado, Señor. Esto no lo buscamos nosotros. Fuiste tú que nos has unido. Y hoy te damos gracias por eso. Pero te pedimos en esta hora que hables a nuestros corazones, que permitas que comencemos este día recordando la importancia de cultivar un corazón agradecido. Señor, nuestro agradecimiento es un acto de adoración a ti por todas tus bondades. Gracias en esta hora te damos por tu palabra. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Mi hermano, el domingo 9 de junio de 1872, hace ya 151 años, el pastor Charles Spurgeon predicó un mensaje a su iglesia titulado La ingratitud del hombre. Y ese sermón, titulado así, La ingratitud del hombre, estaba basado en Juan capítulo 1, verso 11. Ese famoso verso que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y lo que Charles Spurgeon hacía en ese sermón mientras lo predicaba era decir, mira este pueblo de Israel, qué ingrato. Y comenzaba a ver cómo el pueblo de Israel había sido ingrato.
cómo Dios le había dado bendición tras bendición, cuidado tras cuidado. Lo había llevado por el pueblo, lo había sacado de Egipto, lo había sustentado en el desierto, le había dado profetas. Siempre lo había acompañado, nunca lo había dejado solo, le había prometido que venía el Mesías, incluso el Mesías había llegado a ese pueblo. Y sin embargo, este pueblo lo había rechazado. Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Y Charles Spurgeon predicaba ese sermón y decía, wow, mira este pueblo de Israel, ese corazón ingrato. Todo lo que Dios había hecho por ellos era solamente derramar su bondad, derramar su amor. Y ellos no le habían dado gracias. De momento, en el segundo punto en el sermón, él dice, ¿sabes qué? Pero tú y yo somos iguales al pueblo de Israel. Tú y yo estamos en la misma posición porque hemos recibido bendición, hemos recibido cuidado, hemos recibido gracia de Dios. Hemos recibido la bondad de Dios todos los días, pero pocas veces nos detenemos a agradecerle. Y esto es una de las pocas ocasiones que Charles Spurgeon hizo esto. Él estaba predicando este sermón y casi antes de terminar, él le dijo a la iglesia, hermanos, si fuera por mí en este momento yo pararía el sermón y me fuera ahí a un lugar solo a llorar, a pedirle perdón a Dios, porque yo he sido un ingrato. Él le dijo eso a su congregación, el pastor. Él le dijo, porque Dios ha sido tan bueno conmigo. Y yo pocas veces me he detenido a decirle simplemente, gracias Jesús. Yo pocas veces me he detenido simplemente no a darle una lista de peticiones al Señor, sino simplemente a decirle, Jesús, hoy estoy aquí para darte gracias. Mi hermano, es así con nosotros. Analiza tu oración, analiza tus peticiones al Señor. Están tan llenas de peticiones que pocas veces nos detenemos a darle gracias por lo que ya Él ha hecho. A veces nos preocupamos tanto por lo que Dios hará, que poco nos detenemos a darle gracias por lo que ya Él ha hecho. Por la bondad que ya Dios ha tenido para contigo. Así que mi hermano, en esta breve historia de Lucas capítulo 17, veremos precisamente esa actitud de agradecimiento que todo creyente debe tener. Usted sabe quién era Lucas. Lucas era un compañero de Pablo en las misiones. Lucas escribió este evangelio y el libro de Hechos. Y Lucas hizo una investigación minuciosa, nos dice él mismo en Lucas 1. Él investigó las fuentes primarias, él entrevistó a la gente. Recuerden que Lucas no estuvo en el ministerio de Jesús. Lucas no estuvo allí para ver a Jesús directamente como Mateo, como Juan. Así que Lucas tuvo que hacer esa tarea de investigar, hablarle a las personas, preguntarle, oye, ¿qué fue lo que Jesús hizo en tu vida? Cuéntame un poco historia de Jesús. Y él luego redactó ese libro llamado el Evangelio según Lucas y el libro de los Hechos. Y en el Evangelio según Lucas, él pone historias que ni Mateo, ni Marcos, ni Juan relatan. Solamente las relata él. Y son historias especialmente relacionadas con viudas, con mujeres, con hombres que estaban enfermos, leprosos, samaritanos. Él le quería brindar especial atención a aquellos que eran rechazados por la sociedad, pero que un día Jesús los había mirado. Y esta historia que veremos hoy solamente aparece aquí, en este Evangelio según Lucas. Veremos, mis hermanos, 3 lecciones que se destacan en este pasaje con relación al tema de la gratitud. Así que en primer lugar, vea conmigo los versos 11 al 14. La bondadosa misericordia de Dios. Miren cómo comienza esta historia. Comienza con acción, comienza Jesús caminando. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esto comienza con una acción. Jesús va de camino a Jerusalén. Jesús ya había venido enseñando unas parábolas. Jesús ya había venido mostrando el reino de Dios. Y en esta ocasión se detiene, pasa por la región de Samaria y Galilea. Mi hermano, algo que nos tiene que llamar la atención. Un judío no pasaba por ahí. Un judío buscaba la ruta más larga por tal de no pasar por Samaria, porque Samaria era contaminado. Los samaritanos eran impíos, vistos por ellos de esa forma.
Los samaritanos eran vistos como gente impura. Así que los judíos tenían que pasar por rutas muy lejanas. Mi hermano, tanto así que cuando un judío llevaba un tarro de aceite o un jarro de aceite, cuando él iba de una ciudad a otra, él decía, yo no puedo pasar con Samaria, con este jarro de aceite, porque si yo piso la tierra de Samaria, con este jarro de aceite se contamina el aceite. Así que eran vistos así. Pero Jesús, mi hermano, usted sabe, una vez, Juan 4 dijo, a mí me es necesario pasar por Samaria. Allí tuvo la conversación con la mujer samaritana. Y en esta ocasión dice que estaba pasando ahí en la frontera de Galilea y Samaria. Él no tenía miedo de pasar por esos lugares. Y allí se encontró con un grupo de hombres en esta aldea. Hombres, mis hermanos, que no tenían esperanza. Hombres que habían sido rechazados por la sociedad. Yo quiero que usted recuerde por un momento lo que significaba tener lepra en esta época. Bueno, incluso en Puerto Rico, en el siglo pasado, y en el tiempo de los españoles, había lugares, regiones que eran solamente para los leprosos. Eran lugares donde nadie se podía acercar, solamente los leprosos vivían allí juntos. Ellos no podían ir al templo, ellos no podían estar en una reunión como esta. Eran inmundos según la ley de Moisés. Así que no solamente cargabas con la enfermedad física, el dolor físico, cargabas con una carga emocional muy grande que te separaba de la sociedad. Y dice la historia aquí en este pasaje que 10 hombres que tenían esa condición habían escuchado que su única salida, su única esperanza estaba pasando por la región. Usted se imagina uno diciéndole al otro, oye, yo he escuchado acerca de un tal Jesús, que Él puede sanarnos. Quizás es nuestra única esperanza. Y noten las convenciones de la época. Ellos ni siquiera se acercan. El pasaje es muy claro. Dice ahí, el versículo 12, se pararon de lejos. Y desde lejos comenzaron a gritar. Y su grito era, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Usted sabe qué estaba ahí en ese grito? Estaba diciendo, Señor, Maestro Jesús, si nosotros vamos a ser librados de esta enfermedad, la única forma, la única persona que puede hacerlo eres tú. Por eso estamos clamando. Alzaron su voz clamando de esa manera. Era un clamor por misericordia. Era un clamor para que la única persona que podía hacer algo por ellos lo hiciera. Usted sabe que ellos clamaban una y otra vez a muchas personas por ayuda. Y nadie se detenía. Pero sin embargo, es impresionante lo que dice el versículo 14. Mi hermano, miren la primera línea del verso 14. Debe impactarnos. Esa primera línea del verso 14 dice, cuando Él los vio, les habló. Mi hermano, Jesús era diferente a todos los demás rabinos o maestros de la época, que rechazaban estos pedidos de ayuda. Miren, Jesús, noten a dónde iba. Dice el verso 11 que Él iba a Jerusalén. Así que la gente sabía muy bien que si tú ibas a Jerusalén, la ciudad santa, al templo, tú ni siquiera podías hablar con un inmundo, porque tú mismo te ibas a contaminar. Así que por eso muchos rabinos, muchos maestros se cuidaban y decían, mira, yo ni siquiera me voy a acercar a este leproso, porque entonces me contamino yo y no puedo entonces ir a Jerusalén. Pero Jesús mostró un corazón compasivo, mi hermano. Dice el verso 14 que Él los vio y les habló, se detuvo. Y les dice unas palabras muy interesantes, mírenlo ahí. Id, mostraos a los sacerdotes. Y tú dices, oye, ¿por qué Jesús hace eso? Quizás tú y yo no entendemos muy bien esas palabras de Jesús. Pero usted sabe que en la misma Biblia, en el libro de Levítico, capítulo 14, en el Antiguo Testamento, había unas instrucciones para cuando alguien era leproso. Si alguien era leproso y se curaba, tenía que ir donde el sacerdote para que el sacerdote le diera un permiso especial y le dijera, ¿sabes qué? Ya te examiné, ya tú estás limpio. Ya no eres inmundo. Ahora puedes entrar al templo. Así que cuando Jesús está diciendo estas palabras, ellos entienden. Ellos saben lo que Jesús está diciendo. En otras palabras, ellos saben que si Jesús lo está mandando para los sacerdotes, es porque Jesús les va a hacer el milagro que ellos tanto esperaron. Mi hermano, ellos eran una causa perdida. Ellos no tenían esperanza, solamente en Jesús. Y allí Jesús hizo el milagro. Allí Jesús mostró su bondad. Allí Jesús mostró su misericordia.
Mire, mi hermano, Jesús mostró su misericordia con los leprosos de una forma bien especial. En Mateo capítulo 8 se dice que un leproso también le dijo a Jesús que lo sanara. ¿Y sabe qué hizo Jesús? No solamente le habló, sino que lo tocó. Mi hermano, Jesús mostró su misericordia, su bondad para con todos. Jesús una y otra vez lo único que hacía era dar amor, dar gracia, dar misericordia con todas las personas. Esto me acuerda a la verdad del Salmo 33:5. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Mis hermanos, de la misericordia del Señor está llena el mundo, está lleno el mundo. De la misericordia del Señor está llena tu vida. Tú puedes ser testigo de eso. Así que miren lo que ocurre aquí en primer lugar. Esta gente que no tenía esperanza simplemente hacen un llamado para ver si el único que podía hacer algo por ellos se detenía en esa hora. Él iba de camino a Jerusalén, pero él se detuvo. Y le dice, id, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y miren lo que dice la última parte del verso 14. Aconteció que mientras iban, fueron limpios. Hermano, imagínense la escena por un momento. Imagínense a Jesús de camino a Jerusalén. Este grupo de personas de lejos comienzan a gritar. Tal vez los apóstoles, Pedro, yo me imagino a Pedro, diciéndole, Jesús, vamos a Jerusalén. Si tú te atreves a tocar a un leproso, no nos van a dejar entrar. Si tú te atreves a hablar con un leproso, Jesús, no lo hagas. Vamos a la ciudad santa, vamos al templo, no te contamines con esta gente. ¿Cuántas cosas pudo haber escuchado Jesús en ese momento? Pero Él mostró su bondadosa misericordia, su compasión, mis hermanos. Y dice que cuando les dijo estas palabras, ellos comenzaron a caminar teniendo fe de que lo que decía Jesús era verdad. Comenzaron a caminar y que mientras caminaban eran limpiados. Mi hermano, yo quiero que usted trate de imaginarse esta escena. ¿Sabe por qué? Porque la lepra era una enfermedad tangible. O sea, era obvio que tú tenías lepra. En la cara tenías llagas en tu cuerpo. Así que ellos están caminando y de momento sus cuerpos empiezan a transformar. Una cosa increíble. Su cuerpo se empieza a sanar. Entonces cuando ocurre esto, ellos empiezan a ver lo que Dios había hecho en su vida. Ellos empiezan a ver la misericordia que Jesús había tenido con ellos. Pero ¿sabes qué? Esta historia no acabó aquí. Miren nuestro segundo punto. Los versículos 15 al 16. El agradecimiento como un acto de adoración. Miren lo que dice el versículo 15. Y manténgase muy bien ahí atado a la escena. Entonces uno de ellos, uno de los 10, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Oh, mi hermano, cuando este hombre vio lo que Dios estaba haciendo en su vida, él glorificó al Señor por la obra de gracia, por la bondad que había recibido, por la misericordia que había recibido. O sea, noten, este hombre comenzó a ver cómo su cuerpo literalmente se transformaba. Pero él no estaba tan atento a la transformación. Él estaba más atento a aquel que lo había transformado. Mi hermano, él no estaba tan atento a la bendición que había recibido. Él quería ir delante de aquel que le había dado la bendición. Y dice el versículo 15, que este hombre se detuvo. Él no pudo continuar su camino. Él simplemente comenzó a ver que estaba siendo transformado y tuvo que regresar corriendo a Jesús. Noten que esta historia comenzó con un grito. O sea, esta gente gritaba desde lejos. ¡Jesús, ayúdanos! Pero ahora Lucas da un detalle más. Dice que a gran voz. O sea, este hombre no estaba gritando aún más. Y lo que estaba gritando ahora no era Jesús, ayúdame. Ya Jesús lo había ayudado. Miren lo que ahora gritaba a gran voz. Él glorificaba a Dios. Él alababa a Dios. Él decía, bendito Dios. Y se acercó, se postró en tierra, mi hermano. Se humilló. Y cuando se humilló y se postró en tierra, dice el texto, lo estaba haciendo como un acto de adoración, como un acto de agradecimiento. Yo quiero que notemos algo más del contexto cultural de esta época.
Los otros 9 que eran judíos, aquí se nos dice que el único que vino era samaritano. Como que Lucas quiere resaltar ese punto. Aquellos otros 9, ¿sabes que ellos podían entrar al templo ahora? Porque ya estaban limpios y eran judíos. Oh, mi hermano, pero este samaritano, ¿sabe qué pasaba con él? No importa que estuviera limpio físicamente, como él era un samaritano, como quiera él no podía entrar al templo. Él como quiera iba a ser rechazado. Así que él decide pararse delante de Jesús. Una cosa increíble, una ironía grande que yo quiero que ustedes vean en este pasaje. Porque Jesús mismo es el templo. De hecho, Jesús mismo dijo, no se impresionen ustedes con esta piedra ahí, que estas grandes piedras, eso no va a durar. ¿No se acuerdan cuando en Juan 4, con una samaritana precisamente, Jesús le dice, sabes que llegará el momento donde ni en Jerusalén ni allá en Samaria me van a adorar? La adoración es en Cristo ahora, Él es el templo verdadero. Y este samaritano estaba arrodillado ahí delante del Señor, dándole gracias. Mi hermano, el agradecimiento a Dios debe tener un lugar esencial en la vida del creyente. Y yo creo que muchos de ustedes saben por dónde voy. Tú y yo podemos afirmar hoy que somos como aquel samaritano, como ese personaje. O como los judíos en términos generales, como este grupo de personas que tenían una enfermedad incurable, que físicamente nadie podía hacer nada por ellos, que estaban perdidos, que no tenían esperanza, hasta que llegó Jesús a sus vidas y los cambió. Mi hermano, tú y yo estamos en la misma condición, ¿sabes qué? Con una peor enfermedad. Peor enfermedad que la lepra es el pecado. Una enfermedad incurable, espiritual, que nada ni nadie puede hacer algo por ti. Que ni todos los jabones del mundo te pueden purificar de esa enfermedad. Y sin embargo, tú sabes que un día Jesús te encontró en el camino, te salvó. Hizo una obra en tu vida y tú tangiblemente pudiste ver lo que Dios hizo en tu vida. Oh, mi hermano, que la reacción de nosotros sea la misma de este hombre. Porque yo quiero que usted vea la conexión. Verso 15 dice, viendo que había sido sanado. ¿Usted sabe cómo él respondió con un acto de adoración? Cuando vio lo que Dios había hecho por él. Y de la misma forma yo les invito, mi hermano, cuando tú ves lo que Dios ha hecho en tu vida, en primer lugar salvándote de la lepra espiritual, de tu condenación eterna, y cuando tú ves lo que Él ha hecho por ti, mi hermano, ¿por qué tu reacción y la mía no es la misma que este hombre? De venir corriendo a los pies de Jesús a decirle, Jesús, hoy quiero darte gracias. Gracias por salvarme. ¿Sabes que esta historia no acaba aquí? Nuestro tercer y último punto, acompáñame allá al verso 17 al 19. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Oh, mi hermano, Jesús se sorprendió por lo que estaba viendo aquí, por la ingratitud del hombre. El mismo pastor Charles Spurgeon, en el mensaje del cual yo les hablé en la introducción, dijo lo siguiente: seguramente siempre que nuestro Señor miraba al puñado de sus seguidores, debe de haber recordado a todas las huestes, a todas las personas a las cuales Él había dado bendiciones y beneficios. Y Él se preguntaba constantemente, ¿y los 9? ¿Dónde están? O sea, Charles Spurgeon se está imaginando a Jesús una y otra vez mirando las multitudes. Mi hermano, ¿cuánta gente sanó Jesús? Piensa por un momento. Eran miles y miles, cientos de personas que Jesús sanó. Que Jesús sanó, hizo milagros en su vida. Y cuando usted ve el libro de Hechos, solamente habían 120 allí. Es como si Jesús una y otra vez los mirara a las multitudes y le dijera, ¿y los 9? ¿Dónde están? Oye, este beneficio se le dio a este grupo de personas, esta bendición, esta gracia, esta misericordia, yo se la di a todos. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está su agradecimiento? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10 en los cuales yo hice un milagro? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Mi hermano, mi oración en esta mañana es que tú estés en el lugar correcto de este grupo de personas. Tú estás en el lugar del samaritano que volvió agradecido porque vio lo que Dios había hecho en su vida. O tú estás en aquellos 9 que Dios hizo algo en su vida y simplemente
Le importó más el beneficio que el benefactor. Le importó más las bendiciones que el dador de las bendiciones. Y simplemente se fueron y nunca agradecieron al Señor. ¿Y los 9 dónde están?, preguntaba. Oye, esto es un paréntesis, pero pregúntese por un momento. Es algo acerca de la naturaleza bondadosa de Dios. Jesús no pudo haber dicho en este momento de la historia: oye, ¿sabes qué? Como tú fuiste el único agradecido, el milagro tuyo es el verdadero. Los otros, mientras sigan caminando, le va a aparecer la lepra otra vez. Jesús pudo haber hecho eso. Claro que sí. Y era justo el que Jesús hiciera eso. Sí. Él lo podía hacer, pero no lo hizo. Hermano, miren la naturaleza bondadosa de nuestro Dios, que Él nos sigue amando, nos sigue cuidando. Nosotros somos ingratos delante de Él muchas ocasiones. Y sin embargo, Él sigue siendo fiel con nosotros. Él nos sigue amando, a pesar de nosotros. De hecho, la Biblia misma dice, eso es la gracia común, que hablaba el pastor Garrodrita. La misma Biblia dice que el sol sale sobre justos e injustos. Pero ¿cuántos de esos que reciben el sol todos los días se detienen a darle gracias a Dios por ese sol? Esa es la pregunta. ¿Y los 9 dónde están? Jesús está preguntando, ¿dónde están aquellos que yo hice un milagro en su vida y no han venido delante de mí en agradecimiento? ¿Quieres saber algo? Miren, lo más importante de esta historia no es que ese hombre recibió sanidad física de su lepra. Lo más impresionante de esta historia es cómo acaba. Miren conmigo el verso 19. Jesús lo miró y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oh, mis hermanos, este hombre se llevó la mejor parte. ¿Sabe por qué se llevó la mejor parte? Porque aquellos 9 se fueron simplemente con una sanidad física. Ya no eran leprosos. Pero este hombre se fue sano de su enfermedad más grande, que era el pecado. Este hombre se fue salvo. Este hombre vio lo que Dios había hecho en su vida y vino corriendo a los pies de Jesús agradecido, mis hermanos. ¿Sabes que las Escrituras, la Biblia nos llama una y otra vez a manifestar esta actitud de agradecimiento, no importa la circunstancia? Por eso el llamado en esta mañana, mis hermanos, es: cultiva un corazón agradecido. Es algo que tienes que practicar. Yo lo he dicho antes desde este púlpito. Es un buen ejercicio que usted puede hacer. De hecho, es una frase que leí hace mucho tiempo de Henry Blackaby. Él decía: ¿cuándo fue la última vez que te sentaste en tu casa, empezaste a mirar las cosas y le diste gracias a Dios? Gracias por el carro, por la bicicleta que tengo, lo que sea. Gracias por el arbolito de Navidad que pude poner este año. Gracias, Señor, por la nevera, por el sofá, por el techo. ¿Sabes por qué? Porque a veces son cosas que tú das por sentado. Son cosas que tú piensas que te las ganaste o que las mereces. Oh, mi hermano, y al final de cuentas todo por gracia. Todo es un regalo de Dios. Y debes reconocerlo de esa manera. Debes detenerte y decir: oye, cuán bueno ha sido Dios conmigo. El Señor me ha hecho bien. Dios ha sido bueno conmigo. Este hombre, ese leproso, podía por el resto de su vida decir eso. ¿Sabes qué? Quiero contarte la historia de cómo Dios fue bueno conmigo. Que cuando yo estaba perdido allá en una aldea, rechazado por la sociedad, leproso, un día Jesús vino y escuchó mi clamor y me salvó. Y yo vi lo que Él hizo en mi vida. Yo corrí a los pies de Él para agradecerle y adorarle. Oh, mi hermano, que así sea con nosotros hoy también. Pero como hemos señalado en esta mañana, tú y yo recibimos bondades del Señor infinitamente todos los días. Todos los días Dios está siendo bueno contigo. Todos los días Él está mostrando actos de misericordia. Pero mi hermano, no te olvides que su acto de bondad más grande ya lo hizo. Y fue la cruz. Fue la salvación que te dio. Fue el limpiarte de esa lepra espiritual que tenía. El único que podía hacerlo lo hizo. Su acto de bondad más grande no lo busques en otra parte que no sea en la cruz. En otras palabras, Dios no puede ser más bueno contigo de lo que ya fue en la cruz. Y mira que Dios es bueno todos los días. Pero Él no puede ser más bueno contigo. Ese es el límite de lo que Él te dio a su Hijo. Él te lo dio todo, mi hermano. Que nuestra acción de gracias comienza ahí, recordando lo bueno que es Dios para con nosotros, como podía recordar este leproso.
Hermano, un buen ejercicio que yo te invito a que tú hagas en esta tarde mientras te reúnes con tu familia y das gracias al Señor es el siguiente. Simplemente pon esa pregunta en la mesa y pregúntale a cada miembro de tu familia: ¿cuán bueno ha sido Dios contigo este año? ¿Cómo hemos visto la bondad de Dios este año en nuestra vida? Mi hermano, te invito a que hagas ese ejercicio. ¿Y sabes qué? Tú dices, no, pero es que en mi casa tú no los conoces, son los impíos todos ellos. Son los inconversos. ¿Sabes qué? Aún los impíos, aún ahorita cuando nos reunamos con familiares que no son creyentes, aún ellos tienen que agradecer a Dios. La misma Biblia lo dice. El ser humano le debe adoración, tributo al Señor. Simplemente por estar vivo, la Biblia lo dice. Es más, si él no sabe o ella no sabe cómo agradecer, usted léale Mateo 5 y dígase: mira, Dios hace llover sobre todo. Dios hace salir su sol sobre todo. Así que eso es un acto de bondad que él tuvo contigo, aunque tú no seas creyente. Y ahí aproveche la oportunidad para hablarle del Evangelio. Pero es un buen ejercicio que yo le invito a que usted haga en esta mañana o en esta tarde. Vaya con su familia. Haga dos cosas. Hágale esa pregunta: ¿cuán bueno ha sido Dios contigo hoy? ¿Y por qué tú estás agradecido? Pero también, mi hermano, cuéntele entonces usted esa historia de cómo usted un día estaba muerto en sus delitos de pecado, en su lepra espiritual. De cómo usted un día, el Señor se encontró en su camino, lo escuchó su clamor, lo salvó. Y usted vio lo que Dios hizo en su vida y regresó corriendo a los pies de Jesús para darle gracias por lo que Él había hecho en ti. Hermanos, seamos agradecidos. Miremos una y otra vez lo bueno que ha sido Dios. Recordemos sus bondades y seamos agradecidos todo el tiempo por la obra hermosa de salvación que Él ha hecho en nuestra vida. Usted sabe que ayer yo prediqué este mismo sermón en una iglesia hermana, en un contexto como este. Era una actividad de acción de gracia. Y al final se me acercó una hermana de 80 y tantos años, 80 y tantos picando a 90, bien mayorcita, Virgenmina Sayas. Y esta hermana, pero me dicen, me llamo Virgenmina, pero me dicen Tita, me puedes decir Tita. Y esta hermana se me acerca, yo prediqué este mismo sermón, lo mismo que usted escuchó, y se me acerca y me dice: ¿sabes qué, pastor? Yo quiero decirle lo bueno que ha sido Dios conmigo. Hace 20 años yo le sirvo al Señor y Dios ha sido más que bueno conmigo. Me empezó a contar, tuvimos como media hora hablando ahí, contándome una historia tras historia. Y me decía: mire por aquí, yo tengo una herida. Y estuve tanto tiempo en el hospital. Y mire por acá me pasó esto. Y una vez, y me contó muchas historias. ¿Sabes qué hizo después de eso? Me cantó una canción. Eso fue ayer. Me cantó un himno. ¿Y sabes qué? Fue un himno que ella escribió al Señor. Era un himno de agradecimiento el día que estaba en el hospital desahuciada. Y el Señor la había salvado. Y precisamente hablaba de lo bueno que había sido Dios con ella. Y cuando yo terminé, el pastor de esa iglesia, un pastor joven como yo me acerqué y yo le decía: mira, esta gente, estos hermanos, eso es lo que hay que escuchar. Yo tengo 32 años de ver la bondad de Dios. Ese hermano tiene 85, 90 años de ver cómo Dios ha sido bueno. Durante toda su vida ha visto cómo Dios ha sido bueno. O sea, hay que escucharlo porque tiene muchos testimonios. Porque ha visto muchas veces la mano de Dios. Pero lo que más me sorprendió de esta hermana Virgenmina fue eso. Que ella quiso simplemente decirme: pastor, yo soy como ese leproso que vio lo que Dios hizo en su vida y que ahora quiere contarle a todo el mundo lo bueno que ha sido Dios. Y lo agradecida que estoy, ella me decía. Ahora le hago una alabanza al Señor. ¿Y sabes qué? Terminó orando por mí. Yo me fui bendecido. Terminó orando por mí y me dijo: ¿cómo tú te llamas? Me voy a llevar tu nombre para orar por ti. Wow, mi hermano. Una gran bendición. Seamos agradecidos. No nos cansemos de ver la hermosa obra que Dios hace. Lo bueno que es Dios con nosotros, mi hermano. Así como este leproso, mira hoy, detente y mira lo que Dios ha hecho en tu vida. Y corre a los pies de Jesús a adorarle y darle gracias. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Oh, Señor, gracias por recordarnos hoy esta historia, que es la historia de todos nosotros. Cuando estábamos perdidos, muertos en nuestra lepra espiritual, separados de ti, y un día tú llegaste a nuestra vida y nos salvaste, Señor. Y nosotros empezamos a ver que tú estabas haciendo una transformación en nuestra vida. Señor, y lo único que queremos hacer es ir corriendo a tus pies como hizo este hombre, para simplemente decirte: gracias, Jesús, por lo que has hecho en mí.
Señor, mira en esta hora los que estamos aquí, tú conoces nuestros corazones. Si hay alguien en esta hora que no te ha conocido como Señor y Salvador, hoy te pedimos que sea el día de salvación. Hoy te pedimos que sea el día donde se dé cuenta que sin ti está perdido o perdida. Que se dé cuenta que tiene una enfermedad que es incurable, que es el pecado. Y que solamente una obra del Señor soberana puede salvar y puede curar esta enfermedad. Ayúdanos, Jesús, a entender que estamos perdidos y tú nos salvaste por gracia. Señor, que nunca se nos olvide lo que tú has hecho en nuestra vida y que todos los días vengamos corriendo a tus pies agradecidos. Que todos los días podamos empezar el día diciendo, Señor, gracias porque has sido bueno conmigo y estoy agradecido. Que todas las noches podamos terminar nuestros días diciendo lo mismo, gracias, Señor, porque has sido bueno conmigo. Oh Señor, que aprendamos a cultivar un corazón agradecido todos los días por lo que tenemos, por lo que todavía no tenemos, Señor, por las pruebas, por las circunstancias que están ocurriendo en nuestra vida, que aprendamos a ser agradecidos todo el tiempo. Oh Señor, gracias por tu cuidado, gracias por lo bueno que has sido y lo bueno que harás y será siempre, Señor. En tu nombre nosotros oramos en esta hora y te damos gracias por la bondad más grande que has tenido, que es darnos a tu Hijo, darnos la salvación. Gracias, Señor, en esta hora te damos. En el nombre de tu Hijo amado oramos y te lo pedimos todo. Amén.